dice así el Señor: Él es el Señor nuestro Dios, su justicia se ve por toda la tierra, siempre se atiene a su pacto, al compromiso que adquirió por 1000 generaciones. Padre, y en el nombre de Jesús agradecemos infinitamente el que tú siempre nos has tenido en tu corazón desde incluso antes de la fundación del mundo. Gracias porque tu pensamiento de continuo ha sido de bien para tu pueblo, para tus hijos y no de mal. Y por eso, Señor, tú, conforme ha ido avanzando la historia del ser humano aquí en la tierra, tú has pactado con nosotros, aunque nosotros hemos sido infieles a esos pactos que tú has hecho en nuestra vida. Señor, ahora abrimos nuestro corazón y lo disponemos a escuchar una vez más, a recordar esos pactos, pero especialmente a poner por obra lo que tú nos muestres el día de hoy. En el nombre de Jesús, elevamos nuestra voz, nuestra adoración, para recordar que siempre serás lo primero en nuestra vida y que siempre anhelamos estar dentro de tu pacto. En el nombre de Jesús. Amén. Ay, estas cosas. Bueno, como el tema es de los pactos, vamos a entender qué es un pacto. Yo sé que la mayoría de ustedes saben qué es un pacto, pero vamos a recordarlo. Dice el diccionario que pacto es un acuerdo o tratado entre dos o más partes que se comprometen a cumplir lo estipulado, lo prometido, lo comprometido, etcétera. Por lo tanto, pactar es llegar a un acuerdo, convenir en algo. Yo ahora encuentro una nueva forma para los jóvenes de pedir matrimonio a la mujer que quieren para su vida, para su compañera de vida, que le digan: ¿quieres pactar conmigo? ¿Verdad? Porque realmente eso es un pacto. Hay diversidad de pactos y dentro de esos pactos que hay entre personas, entre naciones y pactos de Dios con el hombre. Dentro de los pactos personales que tenemos a nivel de personas, pues hay muchos pactos que se han dado a conocer. Yo me acuerdo que les platicaba en el servicio de la mañana, que yo me acuerdo que cuando andábamos jugando de chiquillos, mis primos, mis hermanos y amigos que teníamos, éramos como 20 escuincles ahí corriendo en la calle. De repente se peleaban alguno de mis primos con un amigo y ya se agarraban y todo eso, y ya todos decían: no, ya, chóquenla. Ahora pues vamos a hacer pacto de saliva. ¿Y en qué consistía? Se escupían los dos en la mano derecha y chócalas, ¿verdad? Ahí revolvían la saliva y ya somos otra vez amigos para siempre, ya pactamos. Y dentro de esos pactos de seres humanos, vamos a ver un ejemplo de la Biblia, que es el de Jonatán con David. En primer libro de Samuel 18, del 3 al 4, dice así: Jonatán hizo un pacto solemne con David porque lo amaba tanto como a sí mismo. Para sellar el pacto, quitó su manto y se lo dio junto con su túnica, su espada, su arca y cinturón. Los pactos tienen una característica, que son sellados ahora sí que con una señal. Se entrega una prenda, intercambian prendas, promesas, votos, o también pueden ser firmas, anillos, como les decía, prendas, etcétera. Al entregarse esto, se está ratificando, se está dando por entendido que un pacto no va a ser abrogado, es decir, no va a ser disuelto por ninguna de las dos partes. Eso es un verdadero pacto, el que permanece. Vamos a ver, de hecho en Gálatas 3:15, pero en su versión Reina Valera, dice: un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Y está dicho en la palabra, dice: aunque sea de hombre. Y esto guárdelo ahorita en su corazón, porque al final vamos a hablar de esto también. Hay pactos también que Dios ha hecho con el hombre. Estos pactos se le llaman los pactos divinos, y en estos Dios se obliga a cumplir lo que se ha comprometido Él como Dios con el ser humano. Los pactos de Dios son eternos. Para Él, todos los pactos de Dios todos los pactos que Él ha hecho con el hombre han sido eternos, aunque el hombre en su desobediencia los ha nulificado, los ha invalidado. Los pactos más conocidos de Dios con el hombre, que son, la Biblia está llena de pactos de parte del Señor, hermanos, con el ser humano.
Toda la Biblia está llena de promesas, de pactos, de bendiciones que Él garantiza que vamos a obtener. Pero lo que pasa es que el hombre se nos olvida con el tiempo que estamos dentro de un pacto con Dios y volvemos a caer y volvemos a caer. Uno de los primeros pactos que Dios tuvo y que son de los más conocidos es el pacto con Noé. Todo el mundo conocemos este pacto, ¿verdad? Vamos a ver Génesis 6 del 19 al 13, que dice, este es el relato de Noé y su familia. Noé era un hombre justo. La única persona intachable, fíjense, la única persona intachable que vivía en la tierra en ese tiempo. Dios observó toda la corrupción que había en el mundo, porque todos en la tierra eran corruptos. No sé si estaba hablando Dios ya proféticamente de esta etapa, de esta época o no sé, ¿verdad? Entonces Dios le dijo, Noé, he decidido destruir a todas las criaturas vivientes, porque han llenado la tierra de violencia. Así borraré a todos y también destruiré la tierra. Y le sigue dando instrucciones de que construya el arca, de cómo la va a hacer, medidas, etcétera, etcétera. Pero una de las cosas que yo quiero resaltar es que dice aquí la palabra que no era un hombre justo, el único justo de toda la tierra en ese tiempo. Y por eso Dios lo escogió para anunciarle su plan. El Señor estaba en ese tiempo cansado. Él había hecho el primer pacto con Adán. Y el primer pacto con Adán era de la vida eterna. Y le había dicho, mira, tú vas a vivir eternamente, te vas a enseñorear de todo, solamente no comas del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y con eso todo se te va a dar. Y viene el diablo, como siempre, que es el que incita al hombre a invalidar esos pactos con Dios. Y viene el diablo, los engaña y caen. Y la señal era la vida eterna en ese pacto. Y se pierde la vida eterna porque caemos en la primera definición de que la paga del pecado es muerte, ¿verdad? Entonces, después de ese pacto, Dios empieza nuevamente a pensar cómo volver a reencontrarse con Adán. Y empieza a nacer gente y empieza a poblarse la tierra. Pero como dice aquí, la tierra después de un tiempo empieza nuevamente a llenarse de corrupción y de maldad, que es en el tiempo de Noé, cuando Dios dice, bueno, ya no aguanto estas personas, no entienden, se olvidaron de mi pacto, bueno, pues ahora voy a destruir la tierra. Ya sabemos, repito, les da instrucciones, les dice, mira, va a caer agua, tú haz una arca, pero algo importante, hermanos, de esto es que Dios le permite a Noé entrar con sus hijos y sus familias. ¿Qué quiere decir? Que Noé era el único hombre intachable, pero Dios veía que él trataba de ministrar a sus hijos el amor hacia Dios, el respeto, la obediencia, y por eso permite que sus hijos entren junto con Noé. Pero ya después de un tiempo que está llueve y llueve, a ver, ¿qué tiempo duró el diluvio? ¿No? ¿Quién ya hizo su lectura bíblica? Un año, un mes fue lo que duró. Si ustedes están llevando la lectura, tienen que saber que fue un año, un mes. De estar llueve y 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 llueve. Hasta que se arrasó con toda la tierra, con todo ser viviente, animales, el hombre, etcétera, etcétera. Pero Dios, que siempre está buscando nuestro bien y el que estemos nosotros bien, bendecirnos, se tocó su corazón y nuevamente dice, bueno, les voy a dar otra oportunidad al ser humano. Voy a hacer otro pacto con el ser humano. Y dice así la palabra en Génesis 9 del 12 al 16. Entonces Dios dijo, les doy una señal de mi pacto con ustedes y con todas las criaturas vivientes para todas las generaciones futuras. He puesto mi arco iris en las nubes, esa es la señal de mi pacto con ustedes y con toda la tierra. Cuando envíe nubes sobre la tierra, el arco iris aparecerá en las nubes y yo me acordaré de mi pacto con ustedes y con todas las criaturas vivientes. Nunca más las aguas de un diluvio volverán a destruir a todos los seres vivientes. Dios en ese momento se arrepiente de haber destruido, porque Él
Miren, Él nos ama. Nosotros nacimos en el corazón de Dios como Padre. Por eso nos formó, porque Él quiso tener una familia para vivir eternamente rodeado de su familia, de sus hijos. Como todo papá, ¿verdad? Ahora que mis hijos están casados y que pues, nos vemos aquí por el trabajo, pero casi en la casa no nos vemos. El día que ellos van, yo me siento realizada, me siento feliz y quisiera no sé qué hacerles. Con los niños ando jugando y todo eso. Y se van y siento la soledad y la nostalgia de tenerlos a mi lado. Así Dios, por eso en su corazón nació el deseo de crear al hombre y a la mujer, de crear familia para vivir eternamente con Él. Y con ese amor nos da la nueva oportunidad. Dice, nunca más voy a volver a destruir al ser humano por agua. Y quiero que aquí entendamos que es por agua. Y que dirán, muchos han dicho, bueno hermano, ¿por qué si Dios prometió eso, hizo ese pacto? ¿Por qué hay tsunamis? ¿Por qué hay lluvias y huracanes y tormentas y se muere gente? Porque aquí al final dice claramente, dice, hago pacto con ustedes y con todas las criaturas vivientes y nunca más las aguas de un diluvio volverán a destruir a todos los seres vivientes. Es decir que algunos mueren, pero no se va a destruir totalmente al ser humano porque hay un pacto. Y cuando nosotros veamos el arco iris en el cielo, recordemos ese pacto que Dios hizo con el ser humano a través de Noé. Después de esto, hay otro pacto también que es de los más conocidos, que es el pacto con Abraham, que es el padre del pueblo de Israel, el padre espiritual, vamos a llamarle así. Vamos a ver Génesis 17, 1 y 2, que dice, cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo, yo soy el Shaddai, Dios Todopoderoso, sírveme con fidelidad y lleva una vida intachable. Yo haré un pacto contigo, por medio del cual yo garantizo darte una descendencia incontable. ¿Verdad? Aquí empieza Dios nuevamente a dar otro pacto y una de las cosas que le dice, yo te voy a dar una herencia incontable. Vamos a seguir leyendo. Versículo 4, este es mi pacto contigo, te haré el padre de multitud de naciones. Versículo 7, yo confirmaré mi pacto contigo y con tus descendientes después de ti, de generación en generación. Este es el pacto eterno, yo seré tu Dios y el Dios de todos tus descendientes. Versículo número 10. Este es el pacto que tú y tus descendientes deben cumplir. Todo varón entre ustedes debe ser circuncidado. 13. Todos deben ser circuncidados, llevarán en su cuerpo la marca de mi pacto eterno. Fíjense aquí algo que tenemos que resaltar es que le promete a Abraham cuando lo escoge, lo elige, para sacarlo, le dice, vete de tu tierra y de tu parentela que yo te daré una tierra que vas a habitar y empieza a hablarle del pacto. ¿Qué fe habrá tenido Abraham? Que él tenía 99 años, dice la palabra, y el Señor le dice, yo te voy a hacer padre de multitudes. Y imagínense qué habrá dicho Abraham. Ay Señor, pues como si, mira, ya tengo 99 años, Sara ya no menstrua y tú dices que nos vas a hacer padre de multitudes. Pero el corazón de Abraham, aún fíjense, porque Abraham no conocía a Dios, era de pueblos paganos. Y cuando es llamado, por eso le dice, vete de tu tierra y de tu parentela, para alejarlo de todas sus costumbres, de sus tradiciones y poder entrar en su corazón y poder mostrarle lo que él tenía para su vida. Y Abraham creyó, su corazón estaba ligado al corazón de Dios, por eso obedeció. ¿Cuántas veces nos dice el esposo, sabes qué? Que me mandan a trabajar a Chihuahua. Ah, no, yo no, tú vete. Miren, conozco una muchacha, una vecina, que se casó y como a los 2 meses le dijeron al esposo que se fuera a Cancún a trabajar. Y pues se la llevó, estaban recién casados. A los 3 meses me la encuentro y ahora tú qué, ¿no estabas en Cancún? No, dice, ya lo dejé, dice, no aguanté estar lejos de mi mamá y de mi papá y de mi familia. O sea, imagínense la fe que tuvieron Abraham y Sara para decir, bueno, yo me voy a dejar guiar por Dios, que no lo conozco bien, pero Él dice que me va a hacer esto, está haciendo un pacto conmigo y yo creo
en su fidelidad. Y el pacto que Dios estaba, lo que le ofrecía, lo que le prometía a Dios a Abraham era que tendría una gran descendencia en primer lugar, cuando él no tenía hijos, cuando Sara se había comprobado que era estéril. Después, otra de las promesas, que tendría mucha bendición personal. Y lo podemos ver en el transcurso de la historia de Abraham, cómo realmente la promesa se cumplió, aunque Abraham tuvo alguno que otro error. Porque Dios, cuando pacta, lo hace de una manera eterna. Los pactos de Dios son para siempre. Y si nosotros nos olvidamos, Él no se olvida de ese pacto. Y aunque Abraham tuvo 2 que 3 fallas, según ustedes pueden leer en la Biblia, vemos que Dios lo sostuvo y mantuvo esa promesa, cumplió con ese pacto. También le prometió que su nombre sería engrandecido. Y conocemos que hasta la fecha el pueblo judío reconoce en Abraham a su padre espiritual, a sus jerarcas, ¿verdad? A los que fueron los que con lo que se inició el pueblo de Israel. Y por último, que sería bendición para todos. La Biblia dice en Éxodo que te bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Le está diciendo a Abraham como parte de la promesa del pacto. Y podemos ver que hasta la fecha la promesa sigue vigente en el pueblo de Israel. Ellos siguen reconociendo, repito, este pacto que tuvo Dios con Abraham. Después viene otro pacto también más conocido, que es el pacto con Moisés. Vamos a abrir a leer Éxodo 34, 10 y 11. Éxodo 34, 10 y 11 dice: el Señor respondió: escucha, yo hago un pacto contigo en presencia de todo tu pueblo. Realizaré milagros que jamás se han hecho en ningún lugar de la tierra, ni en ninguna otra nación. Todos los que te rodean serán testigos del poder del Señor, el imponente despliegue de poder que yo haré por medio de ti. Pero presta atención a todo lo que hoy te ordeno, porque entonces iré delante de ustedes y expulsaré a los amorreos, los cananeos, los hititas, los fereceos, ahí se me brincó una, los heveos y los jebuseos, ¿sí? Y en este pasaje está hablando de la segunda vez que él tiene el encuentro, que Moisés tiene el encuentro con Dios, una vez que para entregarle nuevamente las tablas de la ley, que son los 10 mandamientos, ¿verdad? Lo que conocemos como 10 mandamientos. Y una de las cosas que podemos aquí resaltar es que él le dice: si tú pones por obra todo lo que yo te estoy diciendo el día de hoy, yo voy a hacer un despliegue de poder a favor tuyo. Se van a maravillar las naciones de la manera como yo voy a actuar a través de ti y en ti. Y también podemos ver que esta promesa se cumplió en Moisés, como simplemente en el transcurso de los 40 años que iban por el desierto, se les acababa el agua, pedían carne y les daban carne, pedían esto y se los daban, y todo el tiempo andaban recordando los pepinos y ¿qué otra cosa era? Las sandías y las cebollas y los ajos y las cebollas de Egipto. Y en cada paso que ellos daban, bueno, miren, simplemente eso hubiera estado muy bien para nosotras en esta época, ¿verdad? Que dice: y su calzado no se le gastó jamás, ¿verdad? Las mujeres siempre decimos que no tenemos zapatos que ponernos. Nos hubiera tocado ese prodigio en esta época. Los esposos estarían bien felices, ¿verdad? De que eso hubiera sido en esta época. Pero vemos que paso a paso, cómo iba caminando el pueblo de Israel para ir a la tierra prometida, Dios hacía unos milagros, empezando por el que hizo el primero de pasar por el mar, que abrió el mar y pasaron ellos en seco. Entonces, todo eso, Dios, pero lo único que les pedía era: obedézcanme. Y miren, estaban todavía en el desierto, ¿y qué es lo que hicieron? A ver, ¿quién se acuerda que molestó a Dios? El becerro de oro. Los había sacado de un lugar completamente idolátrico, nos saca de la religión,
y lo lleva a guiar al pueblo hacia la tierra prometida. Y el pueblo, en lo que Moisés está la primera vez allá en el monte también platicando con Dios, esperando que le diera las primeras tablas de piedra, ellos le llaman a Aarón y juntan todas las joyas y hacen un ídolo, ¿verdad? A lo mejor pudiera ser que tenían un poco de razón porque pues todavía no estaba la ley donde decía, y no adorarás a ni ninguna figura, ni ninguna imagen, etcétera, etcétera, que eso ya venía en la tabla de las piedras. Pero eso ya estaba escrito en su corazón y el pueblo se lo pasó por alto. Él invalida la palabra de Dios. Entonces, vemos que este pacto también se cumple hasta cuando realmente otra vez el pueblo vuelve y vuelve a invalidarlo con la desobediencia. Lo pasa por alto y ya ni se acuerda, ya ni sabe de qué se trata, ¿verdad? Sigue pasando el tiempo y viene otro pacto también importante, que es el pacto con David. David, vemos que este rey fue conforme al corazón de Dios. Fue elegido desde muy pequeño para ser rey de Israel. Y fue ungido de una manera especial por el Espíritu Santo desde pequeño, desde muy jovencito, desde adolescente. Y Dios hace un pacto también con él. Vamos a ver en qué consiste este pacto. Consiste en que tendrá un linaje real sin fin, un trono y un reino, todo ello para siempre. Dice la palabra en primer libro de Samuel 7, del 12 al 16. Dice, pues cuando mueras y seas enterrado con tus antepasados, levantaré a uno de tus hijos de tu propia descendencia y fortaleceré su reino. Él es quien edificará una casa, un templo para mi nombre, y afirmaré su trono real para siempre. Yo seré su padre y él será mi hijo. Si peca, lo corregiré y lo disciplinaré con vara, como lo haría cualquier padre. Pero no le retiraré mi favor como lo retiré de Saúl, a quien quité de tu vista. Tu casa y tu reino continuarán para siempre delante de mí, y tu trono estará seguro para siempre. Este es uno de los pactos que anteceden al último pacto que hizo Dios con el ser humano. Y en este pacto podemos ver que se cumple la promesa dada por Dios, porque sabemos que David viene de la tribu de Judá y que David es ascendiente, es decir, es antecesor de Jesucristo. Es decir, Jesucristo viene de la raíz de David, ¿verdad? Todos lo sabemos. Y aquí se cumple este pacto. Cuando nace Jesucristo, se cumple la eternidad de un varón, de un rey, que va a reinar por toda la eternidad sobre Jerusalén. Y ese rey eterno es Jesús. Y con él se cumple y él nos da entrada, le da entrada al último pacto del que habla la Biblia en este sentido. Vamos a ver también qué dice Jeremías 33:7. Dice, pues esto dice el Señor, David tendrá por siempre un descendiente sentado en el trono de Israel. Les repito, recordemos que Jesucristo es la simiente de David y su reinado es por toda la eternidad. Él vino, cumplió su misión aquí en la tierra y partió con el Padre y está reinando por la eternidad. Algo que yo quiero también, que se me había pasado decirles en el pacto de Abraham, que fue el que Dios utilizó para levantar al pueblo, de Moisés, para libertar al pueblo de la esclavitud de Israel, de Egipto, es que lo eligió para salvar a su pueblo. Yo les quiero decir a cada uno de ustedes, hermanos, que Dios los eligió a cada uno de ustedes para liberar a su pueblo, a su familia, a su casa de la esclavitud de Egipto. Que tenemos que poner por orden. También les comentaba en la mañana que el último mensaje que yo había dado, que fue hace un mes y medio, fue ¿cuál será tu herencia? En donde ahí el Señor nos muestra y nos pregunta qué es lo que le estamos heredando, qué herencia le estamos preparando a nuestros hijos. Y parte de eso es esto: Dios quiere que nosotros seamos los que iniciamos la salvación
el pacto, para que nuestra familia entre al pacto de Jesucristo, ¿sí? Así como Moisés tuvo que dejar muchas cosas, también él sufrió muchas cosas por obedecer al Señor. Nosotros somos los antecesores en nuestra familia. A muchos nos tocó ser la primera generación de cristianos. A ver, levanten la mano, ¿quiénes son los primeros en su familia que son cristianos? A ver, pues somos algunos, ¿verdad? Pues, pues ustedes tienen la obligación, o tenemos toda la obligación de salvar a nuestro pueblo de la esclavitud. Y llamemos por pueblo nuestra familia, nuestros familiares, nuestros conocidos. Y los que ya llegaron dentro de una iglesia, dentro de una familia cristiana, tienen la obligación, si ya son casados ahora, de guiar a sus hijos para que también ellos alcancen la salvación. Porque la salvación no se hereda, eso lo sabemos, ¿verdad? La salvación se obtiene por fe, confesando a Jesucristo como el Señor. Y para que ellos entren al último pacto, también algún día tendrán que hacer su decisión por Jesucristo. Y les repito, este pacto de David es el que da entrada al nuevo pacto o pacto de la gracia, del perdón. ¿Y qué les decía? De la gracia, del perdón y de la misericordia, que es el pacto a través de Jesucristo, con el cual se cumplen todos los pactos anteriores que el hombre invalidó, que el ser humano no tomó en cuenta y que por un tiempo cumplieron, pero después se les olvidó y se quedó invalidado ese pacto de parte del ser humano. Y Dios espera que por el precio que tuvo este pacto, miren, en los pactos pasados, o en la historia de la iglesia, del pueblo de Israel, cuando el sacerdote oraba por el pecado del pueblo, ¿qué era lo que tenía que hacer? Tenía que ir, y depende del pecado, iba y compraba un animal, ya se fuera una paloma, un borrego, un toro. Ahí vienen las especificaciones, depende del pecado en Éxodo, ¿no es cierto? En Levítico. Entonces, ¿qué hacía el sacerdote? Lo mataba y lo ofrecía en expiación a Dios. Es decir, cargaban sobre el animal todos los pecados, precisamente por la omisión de cumplir el pacto, que viene siendo toda la desobediencia a la palabra de Dios. Cuando viene el nuevo pacto, que es el pacto con Jesucristo a través de su sangre, Jesucristo es el que toma el lugar de esos animalitos que mataban, que tenían que sacrificar por el pecado, por nuestros pecados. Por eso es el pacto de gracia, de misericordia y de perdón, el nuevo pacto, el pacto de amor. Y vamos a ver qué dice Jeremías 31:31. Dice: se acerca el día, dice el Señor, que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y de Judá. 33, versículo 33. Pero este es el nuevo pacto que haré con el pueblo de Israel. Después de esos días, dice el Señor, pondré mis instrucciones de una manera personal. Cuando dice pondré mis instrucciones en lo más profundo de ellos y las escribiré en su corazón, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. En este pacto, les repito, que es a través de la sangre de Jesucristo, es cuando nosotros, el Señor nos da la oportunidad como gentiles. Acuérdense, el pueblo de Israel auténtico, genuino, el que eligió, el que levantó, el que Él ama, es su pueblo de sangre. El que fue a partir de Abraham, que precisamente para eso lo aparta de su pueblo, para empezar a partir de él a ser su pueblo escogido, su pueblo amado, la niña de sus ojos. Pues a través de este nuevo pacto, a través de la sangre que derramó Jesucristo en la cruz, a través de Dios se compromete a dar cumplimiento a todo lo que ha prometido desde la fundación del mundo hasta el final del mundo. A través de este pacto, repito, porque Jesucristo fue el que entró a dar su vida, el que entregó su sangre, con el cual se firmó este nuevo pacto. Y todos aquellos que recibimos a Jesucristo en nuestro corazón, tenemos la oportunidad de entrar a este pacto, aunque no seamos judíos de nacimiento. Ahora somos judíos por adopción.
Dice Juan 1 que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero a todo aquel que le reconoce, le da la potestad de llamarle hijo de Dios. Y cada uno de nosotros lo hemos recibido, por lo tanto somos pueblo, somos ya su pueblo y estamos bajo ese nuevo pacto de misericordia y de amor. Les decía, en este nuevo pacto Dios garantiza el cumplimiento de todas sus promesas a aquellos que creemos mediante la sangre de Jesucristo. Si nosotros queremos llegar al Padre, sabemos como cristianos, porque así lo dice la Biblia, lo dice Jesucristo mismo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es a través de mí. Si nosotros queremos volver a tener ese reencuentro con el Padre, tenemos que entrar a través del pacto de sangre con Jesús, que es el pacto de gracia. A través de este pacto, repito, somos perdonados de nuestros pecados, porque Jesucristo, cuando fue clavado en la cruz, ahí clavó la ley junto con que nos acusaba y que nos condenaba a muerte. Ahí Jesucristo, cuando estaba siendo crucificado, estaba clavando a los asesinos, idólatras, fornicarios, todos los demás, borrachos, todo lo que entra en los pecados, adúlteros, ¿verdad? En ese momento que Jesucristo estaba siendo clavado, se estaban clavando, dice la palabra que los decretos en nuestra contra. La carta de los decretos que nos acusaban y que nos condenaban. Por eso nosotros ya tenemos acceso al pacto con Jesucristo, a la vida eterna. ¿Sí? Por eso nosotros tenemos acceso a Jesucristo y a la vida eterna. Yo pensé que se habían ido. Como no los veo bien por las luces, yo dije, ya se fueron, ni cuenta me di. Mateo 5:17 dice, lo está diciendo Jesucristo: no malinterpreten la razón por la cual he venido. No vine para abolir la ley de Moisés. Esa ley que esa ley, hermanos, que era imposible para el ser humano obedecerla, cumplirla al 100%. Por eso Dios tuvo misericordia, porque Él se dio cuenta de que era una ley que la traíamos como carga, que no la podíamos cumplir. Y por eso dijo, voy nuevamente a pactar ahora con el ser humano, a través de algo valiosísimo para Él, algo amadísimo por Él, que era la vida de Jesucristo. Por eso yo digo, hermanos, tenemos que alegrarnos. Tenemos que glorificar el nombre del Señor, porque Él por amor vuelve a pactar con el ser humano, sabiendo que tenemos un corazón infiel, que tenemos un corazón que no toma en cuenta todo lo que Él nos dice. Qué fácil nos vamos con las lucecitas del mundo. Qué fácil oímos la voz engañadora del enemigo que nos dice, no hombre, que no tengas novia. Ellos porque ya están casados, pero ¿a poco no tuvieron novios? Oye, que no debes de tomar. Es que son bien amargados. ¿Cómo crees? La vida loca es lo mejor. Que no tenga otra mujer. ¿Cómo crees? Pues si en México eso es lo que nos distingue como buenos mexicanos. Y la voz del diablo siempre está run, 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 haciéndonos invalidar el pacto del Señor. Vamos a terminar lo que dice Mateo 5:17. Dice, no malinterpreten la razón por la cual he venido. No vine para abolir la ley de Moisés o los escritos de los profetas. Al contrario, vine para cumplir sus propósitos. Porque repito, Jesucristo cumplió con su vida los propósitos de la ley. En Él fue cumplida la ley. Y ahora vivimos bajo la gracia. Al venir Jesucristo y morir y abrir la puerta al lugar santísimo que es el Señor, muchos dicen por ahí que también nosotros somos el lugar santísimo. Y tienen hasta cierto punto razón, porque somos templo del Espíritu Santo. Y debemos por lo menos ser ya un templo, un lugar santísimo. Pero hablando de lo que era el templo, cuando Jesucristo muere en la cruz, ya lo hemos visto, entramos a ese pacto de gracia, de perdón, de misericordia.
Entramos a ese pacto donde el Señor podemos entrar directamente y decirle, Señor, soy de lo peor. Y el Señor nos va a decir, sí, ya lo sé, pero te amo. Es como con nuestros hijos, hermanos. El amor de Dios es muy parecido al amor del Padre, guardando sus distancias, ¿verdad? Nosotros, viene el Hijo y viene y nos hace cosas que no debería de ser y lo seguimos amando. Y decimos, pero ¿por qué no puedo ser más duro con este chamaco que se merece que le dé una, pero de aquellas? Pero es que mi corazón se quiebra de amor por él. Cuando nosotros entramos a ese pacto de perdón, a ese pacto de gracia, a ese nuevo pacto, es porque Dios siente ese dolor en su corazón y dice, es que yo no quiero que mi hijo siga sufriendo. Yo sé que yo le doy una nueva oportunidad porque yo sé que mi Espíritu Santo va a obrar en él. Porque yo sé que mi amor lo va a vencer en su rebeldía, en su pecado. Yo sé que mi amor, una explosión de amor que yo tenga con él, va a transformar su vida. Por eso él nos recibe con los brazos abiertos. Cosa que religiosamente dice, no, si tú estás en pecado, fuera, ¿verdad? No. El nuevo pacto de gracia es ese, hermanos, que siendo como somos Dios, dice, yo te amo, hijo, yo quiero que entres a este pacto y que lo cumplamos juntos, porque yo soy feliz cuando te veo con toda mi familia ahí en mi casa, porque yo soy feliz cuando te veo alabándome, porque yo soy feliz cuando veo a mi pueblo unido. Porque yo soy feliz cuando oran por una necesidad en el nombre de Jesucristo. Porque su amor se inflama de amor por nosotros, hermanos. Su corazón. Por ese pacto de amor, por ese nuevo pacto, tanto judíos como gentiles hemos sido librados de la muerte eterna que estipulaba la ley de Moisés. Y se nos da una segunda oportunidad de recibir la salvación sin tener que pagar nada por ella. Nada, hermanos. Nosotros somos salvos, vamos a ver qué dice Efesios 2, 8 y 9. No porque digan, ay, es que el Señor me vio tan buena gente que dijo, yo voy a rescatar o voy a llamar a mi pueblo, a mi hijo o mi hija. No, aquí nos dice el Señor por qué somos salvos. Efesios 2, 8 y 9 dice, Dios los salvó por su gracia. ¿Pero cuándo? Cuando creyeron ¿en quién? En Jesucristo. Ustedes no tienen ningún mérito en eso, hermanos. No nos jactemos de estar aquí. Ni los que estamos al frente, ni cuando estamos allá. No nos jactemos. Estamos aquí por pura gracia y misericordia de nuestro Padre y de Jesucristo, que aceptó esa muerte para darnos la oportunidad de estar aquí. Dice, por ningún mérito, es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempos atrás. Por eso fue pacto tras pacto, tras pacto, tras pacto, porque Él siempre estuvo preparando las cosas mejores para nosotros. Pero ahora en este reinado eterno de Jesucristo es un pacto eterno también, y es un pacto que ya nadie lo va a poder invalidar. Y el que lo invalide desobedeciendo, pues bye bye, ¿verdad? Dios ya nos dio todas las oportunidades, ya entregó su vida, la vida de su hijo. A ver, uno de ustedes que le diga, ay, miren, me han dicho que si sacrificamos a 10 niños, ahora sí que vamos a hablar feo, ¿no? A 10 niños para que México se transforme. A ver, ¿quién levanta la mano? Que sea mi hijo. Pues ninguno, ¿verdad? Pues que se siga perdiendo México. Dios dio a su único hijo para que nosotros tuviéramos la oportunidad de entrar a la vida eterna y disfrutar de todas las promesas que Él ha pactado con el ser humano. Por eso se llama pacto de gracia, porque no nos costó nada, porque no tuvimos que hacer nada para obtener lo prometido que el Señor dejó y que lo está cumpliendo en nuestra vida. Vamos a ver 2 Corintios 1:20. Dice,
Pues ahora los que ya estamos dentro de ese pacto, dice así la palabra para nosotros, pues todas las promesas de Dios se cumplieron en Cristo, con un resonante sí, y por medio de Cristo nuestro amén, que significa sí, se eleva a Dios para su gloria. Es decir, hermanos, ahora por medio de Jesucristo y dentro de ese pacto de gracia, todas las promesas de Dios para nosotros en Jesucristo son un sí y un amén. Sí de parte de Él, porque Él dice sí porque yo lo pacté con ustedes. Y sí de parte de nosotros, porque con ese sí le damos la gloria al Señor, porque sí lo hizo, porque sí lo cumplió, porque sí se acordó del pacto, cosa que a veces nosotros no hacemos. A partir de hoy nuestro sí debe decir sí y nuestro no debe de decir no, porque siempre Dios ha dicho, cuando Dios ha dicho sí, siempre lo ha cumplido. Por lo tanto, hermanos, disfrutemos la fidelidad que Dios ha tenido con nosotros. Cumplamos uno a uno sus pactos y tomemos su ejemplo. Cumplamos lo pactado en todas las áreas de nuestra vida. Ya leímos en la palabra que ningún pacto puede ser cancelado por ninguna de las partes que lo pactaron. Y yo también les decía en la mañana que yo había terminado el estudio con la última cita. Vete. Con la última cita, hermanos. Ya se trabó esta cosa. ¿Sí? ¿Alguien me puede ayudar? ¿De los que saben? Ya, a ver. Sí. Ya. Gracias, hijo. Es que se había trabado y no le sé. Yo había terminado con la última que les acabo de leer, pero el Señor me impactó y me decía, es que tú tienes que hablar de un pacto bien importante que es hecho entre seres humanos y que se está invalidando constantemente y que a mí me duele en mi corazón. Porque Dios está vigilando que los pactos que aún hagamos de hombre a hombre, de ser humano a ser humano, tienen que ser cumplidos. Y nuestro sí como cristianos debe de ser sí, nuestro no debe decir no. Y si yo me comprometo a algo y hago un pacto a través de una firma, porque muchas veces los contratos civiles se pactan a través de la firma, se ratifican con una firma, Dios me impactaba y me decía, háblales de Malaquías 2:13. Y Malaquías 2:13 dice, esta es otra cosa que hacen. Cubren el altar del Señor con lágrimas, lloran y gimen porque Él no presta atención a sus ofrendas, ni las acepta con agrado. Claman, ¿por qué el Señor no acepta mi adoración? Les diré por qué. Porque el Señor fue testigo de los votos que tú y tu esposa hicieron cuando eran jóvenes. Pero tú le has sido infiel, aunque ella siguió siendo tu compañera fiel, la esposa con la que hiciste tus votos matrimoniales. ¿No te hizo uno el Señor con tu esposa? En cuerpo y en espíritu ustedes son de Él. ¿Y qué es lo que Él quiere? Que de esa unión quiere hijos que vivan para Dios, familias. Por eso guarda tu corazón y permanece fiel a la esposa de tu juventud. Pues fíjense, yo odio el divorcio, dice el Señor Dios de Israel. Divorciarte de tu esposa es abrumarla de crueldad, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Por eso guarda tu corazón y no seas infiel con tu esposa. Cuando una pareja se para aquí al frente a dar sus votos, a hacer un pacto de amor delante del Señor, hay promesas que se intercambian. Yo les decía también a los hermanos en la mañana que yo me acuerdo literalmente, y aquí lo traigo presente, los votos que yo hice en mi pacto con Francisco. Ahorita ya no está Francisco, él lo oyó todo en el primer servicio. Y yo les digo que de repente, después de 36 años de vivir juntos, de estar como matrimonio, a veces viene cansancio. Yo les he manifestado que a veces me siento muy cansada físicamente, emocionalmente, por toda la situación que pasamos como pareja en cuanto a su salud. Y que viene el diablo a veces y me dice, ¿para qué estás ahí? Contrata a una enfermera, contrata a un enfermero, que alguien lo cuide, que alguien haga ese trabajo. Tú ya estás muy cansada. La iglesia, la casa, Francisco. O sea, viene el enemigo y me empieza a decir. Y como toda la historia de la humanidad, el diablo ha ganado nuestra mente a través de las emociones y de
de todo nuestro interior, a veces yo digo, pues sí es cierto, que alguien se haga cargo de su tratamiento. Pero viene el Señor por el Espíritu Santo y me dice, en las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad, en los días bellos, en los días difíciles. Y viene el Espíritu Santo y me lo pone en mi mente y digo, Señor, sí es cierto. Hasta si Él es el primero que va a partir, hasta el último aliento de su vida yo voy a estar con Él. Y si yo sé, y si yo soy la primera que voy a partir, sé que Él va a estar conmigo, porque fueron votos que hicimos delante del Señor. Porque nos pusimos un anillo como señal de que Él me iba a cuidar, porque su voto fue cuidarme, sustentarme. Que los hijos que tuviéramos, bueno, nosotros ya teníamos a los hijos, ¿verdad? Cuando nos hicimos nuestros votos, nuestro pacto. Pero que Él iba a velar por nuestros hijos y que los iba a guiar en el camino del Señor y que nunca los iba a abandonar. Eso fue un voto que Él hizo delante del Señor. Y dice la palabra en Efesios que ellos nos tienen que tratar y nos tienen que amar y nos tienen que tratar como vaso más frágil y amarnos como a sí mismos. Pero también nos dice a las mujeres que nosotras tenemos que respetarlos y honrarlos. Y muchas veces ese voto se pierde en la vida cotidiana del matrimonio. Y se van, el esposo conoce a otra mujer y le gusta y se apasiona y no digo lo demás, y se olvida del voto que hizo delante del Señor. Y no solamente de no estar con su esposa, cuidándola, guardándola, sustentándola, sino que se olvida del pacto que hizo de cuidar a los hijos que Dios les diera, que es un pacto delante de Dios. Y en este pacto, hermanos, en este pacto de matrimonial está Dios en medio de nosotros formando una trenza que evita que se rompa, que se deshaga esa unión. Pero ¿qué es lo que pasa en la actualidad? Ay, pues es que no me gustó cómo le huele la boca, ya nos divorciamos. Cuando dice el Señor, Él odia el divorcio, Él odia el repudio varón. Varona, Él odia que tú no respetes a tu esposo y le des honra. Yo me confieso, y lo hice en la mañana delante de él, me confieso que yo a veces, porque me siento cansada, a veces digo, ay ya, haz algo tú tantito. Y se los digo, hermanos, con vergüenza y todo, pero es la verdad, Dios lo conoce. Y sé que eso es un problema cotidiano de las parejas. Cuando las jóvenes están casadas y tienen a sus 4 o 5 chiquillos, están cansadas y llega un momento que llega el marido todo cansado también y sírveme, pues sírvete tú, que una vez que yo estoy todo el tiempo aquí. No los respetamos, no los honramos, y el Señor es lo que demanda dentro de ese pacto. Y si nosotros buscamos a Dios en los problemas matrimoniales, Dios está trenzado con nosotros, cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Y si hay algo que una hebrita se zafa, viene Dios con su amor, con su perdón, y restaura y vuelve a apretar esa trenza, ese cordón de 3 dobleces. ¿Para qué? Para que no se rompa el pacto, porque a Él le duele. Romper el pacto es sacar a Dios de nuestro matrimonio. Y a Él le duele, porque somos lo que más ama. Y el Señor me mueve y me dice, háblales de eso. El mundo se está perdiendo los valores familiares, por eso estamos como estamos, hermanos. Por eso todas esas leyes que se quieren autorizar, porque las familias se están desintegrando, porque están sacando a Dios de su pacto matrimonial, de ese pacto que hicieron. Recuerden los votos que un día, miren, yo me acuerdo que un día estábamos discutiendo Francisco y yo, porque no creen que no discutimos. Como todo matrimonio tenemos discusiones y nos peleamos. Y todavía estaban chicos mis hijos. Y un día estábamos en la batalla campal y llega Daniel con un cassette y nos los pone. Y habían grabado el pacto que habíamos hecho en la iglesia. Y lo habíamos comprado y lo habíamos guardado. Y cuando vio Daniel que estábamos peleando, lo pone y empezamos a oír todos nuestros votos. Y pues terminamos pidiéndonos perdón. Porque el Señor en ese momento nos recordó el pacto que habíamos hecho de respetarnos, de honrarnos, de cuidarnos, de amarnos, etcétera, etcétera. Por eso hoy el Señor les quiere hablar directamente a los matrimonios en esta tarde.
Yo sé que hay matrimonios que han pasado por situaciones difíciles. Hay matrimonios que han vivido infidelidades y que eso los ha llevado a querer romper el pacto. Deténganse, hermanos, porque el Señor quiere hijos con el temor de Él en su corazón. Él prometió ser Dios de generaciones, hasta 1000 generaciones. Pero si nosotros no cooperamos con nuestra parte, ese pacto se va a romper. Y más hijos tirados a la basura, más mujeres frustradas, más hombres con hijos y hijos y hijos regados por todos lados, y sociedad burlándose de Dios. Porque las leyes que están tratando de autorizar son burlas para Dios. Dios hizo un diseño perfecto y cuando se quiere hacer otro diseño contrario a eso, es una burla, es un desafío para Dios. Y nosotros muchas veces somos parte de eso, somos culpables de eso. Por eso yo les pido en este día con toda humildad, con todo, yo lo hice, que si el Señor tocó tu corazón, hermano, hermana, que estás en un pacto matrimonial y que tú sientes que no has cumplido totalmente ese pacto que hiciste delante de Dios, te pongas de pie con valentía. No nos vamos a criticar, no vamos nosotros ay, mira fulanito, Dios lo sabe y es el importante, pero también Dios quiere que reconozcamos nuestras fallas. No solamente en este pacto matrimonial, sino en todos los demás pactos, en el pacto de gracia con Jesucristo. Le hemos fallado a Jesús, hermanos. Sin duda que le hemos fallado. Y hoy quiere el Señor ratificar, no renovar. Una vez cuando mis papás cumplieron 50 años de casados, mi papá dijo, no, yo no voy a renovar ningún pacto, yo voy a ratificar el pacto porque yo nunca me he arrepentido de ese pacto. Y mis 50 años son para ratificar. Y ahora, gracias a Dios, por la misericordia del Señor, van para 68 años de casados. Y no crean que no pelean, viejitos peleoneros, pero ahí están, tomados de momentos difíciles, nomás los veo que andan muy agarraditos de la mano. Digo, pues es que sí se sienten mal, ¿verdad? Que el Señor en este día toque tu corazón y tengas valentía, hermano, hermana, y te pongas de pie y le pidas perdón al Señor. Y le digas, Señor, he fallado. Y si está tu esposa ahí al lado y no has cumplido el pacto con ella, párate, sé valiente, tómala de la mano y pídele perdón. Y tú, mujercita, si está tu esposo ahí junto de ti, dile, no te he respetado, no te he honrado, te he faltado al respeto muchas veces, perdóname. Y yo sé que Dios en este día va a apretar nuevamente cordones de 3 dobleces para que no se rompa pronto. Yo les pido que se pongan de pie aquellos valientes y esforzados que lo quieran hacer, que quieran pedirle perdón también al Señor por fallas que han tenido en el cumplimiento del pacto de gracia, que creyendo que la gracia es libertinaje y se han ido al otro extremo, también es invalidar el pacto. Y que en este día le pidan y lloren por sus generaciones, hermanos. Porque lo que hoy ratifiquen de su pacto de amor va a impactar a sus generaciones, a sus hijos, a sus nietos, a sus bisnietos. Dice la palabra que hasta 1000 generaciones. Cierren sus ojos, hermanos. Gracias a Dios por esos hombres y esas mujeres valientes que se han puesto de pie. Cierren sus ojos y pídanle perdón al Señor de lo que Él les esté moviendo en este momento que tienen que pedir perdón. Pídanle perdón a su esposa, a su esposo, a sus hijos si los tienen con ustedes. O en la primera oportunidad háganlo y se van a maravillar de lo que Dios hace cuando cumplimos un pacto con Él. En el nombre de Jesús. Padre, te doy muchas gracias, Señor. Gracias por este día, gracias por la palabra que derramaste en nuestro corazón a través de tu Espíritu Santo, Señor. Yo quiero darte muchas gracias porque sabemos que sin ti estaríamos perdidos y seríamos uno de tantos que se pierden allá afuera en el mundo. Pero tú has tenido misericordia de nosotros y a través de Jesucristo, de esa sangre derramada, nos has dado entrada a ese pacto de amor, a ese pacto de perdón, a ese pacto de misericordia y de gracia, Señor. Tú sabes que hemos fallado muchas veces. Tú sabes cuántas veces hemos llegado hasta ti diciendo, Señor, ya no puedo más con esta carga. Tú conoces nuestro corazón y tú conoces hasta dónde han llegado nuestras fuerzas.
Pero tú siempre en tu misericordia nos recuerdas que tú estás con nosotros y que estarás con nosotros hasta el final de los tiempos. Que no estamos huérfanos, Padre, porque ahora tu Espíritu Santo nos guía a cumplir cada una de las cosas que tú demandas de nosotros. Tú conoces, Padre, como matrimonio, las fallas que hemos tenido, yo como esposa, Señor, ante mi esposo y mi esposo ante mí. Y reconocemos, Padre, porque así lo hicimos en la mañana, que sin ti no podríamos lograrlo hasta este tiempo de 36 años, Señor. Gracias, Padre, por cada pareja que en esta mañana, que en esta tarde están ratificando ese pacto matrimonial que hicieron delante de ti, Señor. Ese pacto en donde te incluyeron porque tú formas parte de ese pacto, porque tú eres el primer cordón que se ha hecho una trenza, el primer madeja que hizo ese cordón de 3 dobleces que no se ha de romper hasta que así sea tu voluntad. Ministra el corazón de mis hermanas que han sido lastimadas. Ministra el corazón de mis hermanos que también han sido lastimados por no recibir el respeto y la honra que como esposas debemos de dar. Oramos por aquellos hombres, Padre, que están fuera de casa, que no conocen esta verdad tuya y que sabemos que tú estás tratando con ellos en su corazón. Oramos por esas mujeres que permanecen fieles a ellos y fieles a ti en primer lugar, Señor, porque yo sé que tú no te quedas con nada y que tú darás conforme lo que cada uno ha sembrado en tu tiempo, Dios. Yo bendigo a cada mujercita que ha permanecido bajo ese pacto que un día hicieron, aunque su esposo ande fuera y lejos de ellas. Yo las bendigo, Padre, y declaro que tú restaurarás desde los cimientos y bendecirás en abundancia a su descendencia hasta 1000 generaciones. Y declaro, Padre, que cada familia, que cada matrimonio que en este momento están reconociendo sus fallas el uno con el otro, tú bendecirás en abundancia a todas sus raíces, Padre, a todos sus hijos, a sus nietos, bisnietos, tataranietos, chosnos y 1000 generaciones de los que te aman, Señor. Lo creemos, por eso lo declaramos en esta tarde, que cordón de 3 dobleces no se rompe y que tu pacto, Señor, tu pacto con nosotros es eterno y que te amamos por tu fidelidad, que te amamos por tu amor, que te amamos por tu gracia derramado en nosotros, que te amamos, Padre, por todo lo que tú cumples en nuestra vida. En el nombre de Cristo Jesús eres exaltado, eres glorificado, Señor, y tu nombre es sobre todo nombre para siempre, por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Amén. En el nombre de Jesús. Amén.